Acá en Pal Sur vamos a conversar con una persona muy pero muy interesante. Él es veterano de la Gesta Patriótica de Recuperación de nuestras amadas Islas Malvinas. Es especialista en defensa, es comodoro en su grado de rango militar. Vamos a hablar con Eduardo Ganeu. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Luciano? Un gusto estar con vos acá y para hablar de este tema tan importante. Así que un pequeño detalle. Soy comodoro de Marina. De Marina. ¿No? O sea, para hablar que... Excelente. el tema, estamos muy contentos de haberte recibido acá a instancias del Centro de Veteranos de Malvinas de la ciudad de Ushuaia. Estás en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, que nosotros simbólicamente la llamamos capital de Malvinas, de alguna manera lo es. Y quería preguntarte, ¿qué viniste a hacer acá a Tierra del Fuego? Bien invitado por Juan Carlos Parodi, el presidente del Centro de Veteranos y de la Federación Fueguina de Veteranos de Guerra o de excombatientes, para hablar sobre la importancia de la educación en la cuestión Malvinas, ¿no? Y cosa que se puede resumir en un lema que instalamos a modo de difusión, que era: Malvinas es educar para recuperar. Y en esas tres palabras, Malvinas, que es el objeto, educar, que es la acción, y recuperar, que es el propósito, se sintetiza, creo que, gran parte de lo que nos queda por hacer. ¿Y qué te pareció? Porque nosotros hicimos una entrevista, la vamos a poner abajo. Antes de esta entrevista te hicimos una entrevista telefónica, en este caso la hacemos presencial. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te recibió Ushuaia? ¿Qué te parecieron? Porque diste 3 charlas, lunes y martes, lunes 2 charlas y martes 1. ¿Qué te pareció las actividades? Muy interesante, muy bien elegidos los públicos, ¿no? El primero estuvo orientado al ámbito universitario, el segundo al ámbito de la capacitación docente, el tercero fue en el ámbito militar y en el cuarto a nivel de escuelas, de alumnos de escuelas secundarias. El espectro muy apropiado para generar esta idea de que Malvinas es educar para recuperar. La percepción que me llevo es que educación es una asignatura pendiente. Tiene tanta deficiencia como importancia. Bueno, estamos acá para cambiarlo. Así que yo no me atrevo a decir que esto es una verdad, pero vengo de afuera y me llevo esta percepción. Así que si les puedo dejar algo, intentar dejar algo constructivo, vamos con la educación. Y la educación, si tuviéramos que hacer un programa educativo de cómo enseñar Malvinas, empezamos por una introducción, que debiera ser la motivación, orientado al valor del asunto que tenemos entre manos. La unidad temática 1 podría ser geografía, ¿no? Descriptiva, ¿no? Física, de qué estamos hablando. La segunda, histórica, para ver en qué se sustenta lo hecho y qué herramientas nos brinda para el presente y para el futuro. Tercero, los aspectos legales, ¿no? Tanto internacionales como nacionales, para ver en qué situación estamos desde el punto de vista de reclamar por lo nuestro. El cuarto, conceptos de estrategia y geopolítica. O sea, cómo nos vinculamos con el actor, que es invasor en este caso, es usurpador porque se quedó después de la invasión en 1833, es agresor porque la invasión constituye una agresión que sigue hasta nuestros días y debiera desafiar hasta nuestro orgullo, diría yo, no solamente nuestra racionalidad. Y después la geopolítica, porque es en torno a una posición en el mundo, unas características de posicionamiento geográfico, de tamaño y de calidad de los territorios insulares, continentales, marítimos, antárticos, que están en juego, que nos influye sobre el valor, sobre la importancia que tiene para los dos actores principales, que somos la República Argentina y la Corona Británica con su Reino Unido. En quinto lugar, es importante el presente de esa relación con los británicos. Entonces, es importante conocer qué acciones venimos desarrollando en los últimos años, diplomáticas, políticas, de defensa, de educación, con los veteranos de guerra, con el cementerio de Malvinas, con las comunicaciones con las islas, en el aspecto económico, todo lo que se vincule con lo que es nuestro presente en este pendiente tan importante. Y falta el punto más importante, la unidad temática 6, que esa no la tenemos. Increíblemente, con 44 años después de la guerra,
no la hemos desarrollado, o con casi 200 años de historia. ¿Cómo recuperar nuestras Malvinas en cumplimiento del mandato constitucional? En la disposición transitoria primera de la Constitución, que en esta presentación, exposición, yo invito a todo argentino a aprender de memoria, así como tenemos que saber el preámbulo, qué es lo que dice, claro, las 5 razones de ser de por qué la República Argentina. La disposición transitoria primera nos dice que Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Y en el segundo párrafo, esa disposición dice: la recuperación de las islas y el ejercicio de la soberanía plena sobre ellas, respetando el modo de vida de los habitantes de las islas y respetando los principios del derecho internacional, dice, será un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo de la nación argentina. O sea que nos dejó del año 94 la pelota picando para que la agarremos, ¿no? Y la usemos. ¿Para qué? Para recuperar nuestras islas. Algo que es una asignatura pendiente de hace casi 200 años y representa 2 grandes desafíos. Uno, persuadir a los británicos de que nos la devuelvan, al resto del mundo de que nos apoye a nosotros, y a nosotros de que nos concentremos en cómo recuperar todos los argentinos con sinergia, formando equipos, formando la escaloneta, ¿no?, de la selección argentina, pero orientada no a ganar el partido de fútbol, sino el partido de nuestras Malvinas o nuestras islas. Y en segundo lugar, algo que culturalmente es difícil, que es que nos convirtamos en un país marítimo. Con Argentina que vemos y que tenemos, somos un país terrestre, ¿no? Yo soy marino de profesión, por más que haya tenido alas, marino con alas, por ser aviador naval. Argentina terrestre tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados, la continental, y el mar que tenemos ahora es 1,5 millones, 1.400.000, o sea, exactamente la mitad. Pero el desafío constitucional, más lo que tenemos en el mapa bicontinental, que es una ley, más todo lo que tenemos en las leyes que determinan dónde están los límites y las fronteras argentinas, tenemos una Argentina de 11.400.000 kilómetros cuadrados totales, de los cuales 6.700.000 son de mar. Así que ese gran desafío que implica recuperar nuestras islas y conquistar a futuro la Antártida, implica volvernos un país marítimo que desde el punto de vista cultural nos invita no solamente a mirar el trigo, no hay que olvidarse de eso, no solamente a mirar el bife con el ganado, que tampoco hay que olvidarse, sino también a mirar nuestras espaldas y descubrir los peces, el petróleo, el gas, la minería, las algas, las especies sedentarias, la energía marina, todos los recursos que nos da el mar. Así que tenemos una tarea importante para empezar a sembrar, y todo empieza por la educación, que es la actividad transformadora por excelencia en un país desarrollado, pujante, que creo que es lo que todos queremos, pero necesitamos una estrategia. Necesitamos algún partido político, algún gobernante que nosotros podamos elegir con una estrategia argentina a la cual podamos adherir y que encierre estos asuntos que estamos hablando acá. Mira, yo te quería hacer una consulta porque estuve en la charla que diste acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur, y me quedaron varias cosas interesantes, todo fue muy interesante. Voy a poner el crudo de toda la charla, lo voy a poner porque filmé absolutamente todo, incluso las preguntas, pero me interesó algo que pocas veces se dice: identificar al enemigo. Comentanos qué desarrollaste esto de decir, hay que identificar al enemigo y ser precisos contra quién estamos peleando. El hecho concreto que desencadena todo nuestro problema, o sea, problema es una situación en la cual uno está disconforme. Los argentinos estamos disconformes con algo que decimos que es nuestro y que no lo tenemos. Y no lo tenemos porque hubo un hecho en 1833, en enero de 1833, que fue un acto de la Marina Real Británica con una corbeta militar de la Marina Británica, la corbeta Clio, al mando de un capitán militar que fue el capitán Onslow, que
se acercó a Puerto Soledad y intimó a las autoridades argentinas a abandonar las islas, arriar el pabellón argentino y reemplazarlo por el británico. O sea, eso constituyó un acto de invasión. ¿Cómo se quedaron con el tiempo? 200 años hasta el presente, excepto durante el periodo de la batalla de Malvinas. Eso constituyó también una usurpación, que es tomar algo por la fuerza y apropiárselo. O sea que estamos definiendo dos términos. Invasión, un hecho violento por la fuerza de apropiarse de algo. Y al quedárselo constituye una usurpación. La pregunta es, ¿quién fue? Exacto. ¿No? La pregunta es, ¿quién fue el que hizo eso? Bueno, acá coloquialmente los argentinos decimos, no, los ingleses, no, Maradona, le metimos el gol a los ingleses. En realidad Maradona le metió el gol a los ingleses. Lo que tenemos la diferencia que hay acá con el problema de Malvinas es que tenemos un actor político internacional que tiene un nombre definido y claro que es, desde el punto de vista de los estados-nación, 200 que hay en el mundo, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero el jefe de Estado de ese actor es la corona británica. En su momento, hasta hace poco tiempo, la reina Isabel II, ahora es Carlos III de Inglaterra, que es el monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Cómo ese monarca, esa monarquía por sucesión, es preexistente a la existencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? Podemos decir con precisión que la denominación que tendríamos que adoptar para saber identificar a dónde tenemos que apuntar se trata de el monarca, o sea, la corona británica, la autoridad que ejerce la jefatura de Estado, con su Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué la corona británica con su Reino Unido? Porque esa corona británica, a pesar de que se dice que el Imperio Británico terminó allá a mediados del siglo pasado, por la independencia de varios de sus dependencias, conserva 15 estados que nadie conoce. El Estado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Reino de Canadá, al que no reconocemos como un reino en general, cuyo jefe de Estado es el rey Carlos III, el Reino de Australia, el Reino de Nueva Zelanda y así 15 estados. Como rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además tiene 14 territorios de ultramar, entre ellos el territorio lo que ellos han designado como el territorio de ultramar de Falklands, que son las Malvinas, el territorio de ultramar de Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que lo llaman con ese nombre, y el territorio de ultramar antártico, los tres en conflictos con nosotros. Los dos primeros por una invasión y la Antártida bajo el régimen del Tratado Antártico, que no consolida soberanía para ninguna, pero que no anula las pretensiones de soberanía que ha manifestado históricamente el Reino Unido sobre un sector antártico que está totalmente, completamente superpuesto con el nuestro, ¿no? Debemos reconocer acá, me imagino que los fueguinos sabrán, que parte del sector antártico está superpuesto además con las pretensiones chilenas. Tal cual, y el Reino Unido tiene pretensiones por sobre los chilenos también. También, totalmente. Una cosa que me falta decir, en la denominación muchos usan Gran Bretaña. Gran Bretaña, Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla, es un nombre geográfico. Coloquialmente muchos la usan para hablar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero en realidad Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Si yo digo Gran Bretaña, me sigue faltando Irlanda del Norte. Claro. Si yo digo Reino Unido, genéricamente implica Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Si yo digo Reino Unido, Gran Bretaña, estoy omitiendo Irlanda del Norte. O sea, sintetizando, yo llamaría a nuestro invasor, el actor al que tenemos que persuadir, que tiene un monarca y que tiene un Estado-nación, la corona británica y su Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sintéticamente puedo decir Reino Unido. ¿Y cómo ves vos la actualidad de la cuestión Malvinas? ¿Qué características tiene la actualidad de la cuestión Malvinas? Y yo lo sintetizaría con eso que comenté sobre educación. Llevamos 44 años después de la guerra, casi 200 años de historia desde esa invasión,
La situación histórica da derechos que están reconocidos por la disposición transitoria primera cuando dice Argentina ratifica su legítima y prescriptible soberanía, ¿no? Sobre todo por derechos históricos de herencia de España. Nosotros después designamos un gobierno, un gobernador, una autoridad política y militar sobre las islas, y cuando ocurrió la invasión esa era la situación. O sea que los argentinos no tenemos que tener ninguna duda de que eso es nuestro. A partir de ahí, la historia, con todas las limitaciones que nos dio la política interna, no nos destaca por haber sido firmes en recuperar lo nuestro. Pero sí hubo una escalada anterior a la Guerra de Malvinas que a veces no se habla a la hora de reconocer por qué, o de hablar de por qué recuperamos las islas en 1982, ¿no? Después de toda una política cooperativa de la República Argentina en los años 70, emanadas de la resolución 2065, ¿no? Del año 1965 en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina adoptó una política consecuente con el Reino Unido, brindando servicios a las islas, que no fue correspondida por el Reino Unido. Es más, el Reino Unido, con vistas a la importancia que estaba adquiriendo el mar desde el punto de vista internacional con la tercera Convención del Mar desde el año 1973, que se estaba acordando los límites internacionales, envió una misión científica para tratar de identificar claramente cuál era el valor de todo tipo, económico, geopolítico, de las islas del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida, ¿no? Lo que se conoce como el informe Shackleton de 1976. Eso representó una escalada. De hecho, hubo una intervención militar argentina que intentó poner límite a esa investigación. Y después desembacamos con el conflicto, ¿no? de la empresa que fue a tratar de desarmar todas las construcciones foqueras y balleneras que había en Grytviken, y eso terminó después con la recuperación de las islas como una forma de solucionar y quitar a los británicos del lugar. Hay que recordarle a la gente de que desde el 1965 a 1982 pasaron 17 años de actos unilaterales en total contravención de lo que habían convenido con nosotros en el estatuto del memorándum del 1968, donde ellos se comprometían de que si nosotros hacíamos determinadas cuestiones en favor de los habitantes de las islas sin reconocer ningún tipo de soberanía ni autodeterminación, ellos en un plazo no mayor de 10 años iban a reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y no lo hicieron. Al revés, iban haciendo, vos hablabas de lo que es la misión Shackleton, y hubieron muchas otras, porque estaba en ese momento también la crisis del petróleo. Entonces ellos constantemente durante 17 años de alguna manera defecaron sobre nuestras buenas intenciones, y eso pudo haber desembocado, uno de los motivos por los cuales desembocó lo que es la gesta patriótica de recuperación, y por eso quizás también fue apoyada por gran cantidad de la clase política argentina, más allá del gobierno de facto de ese momento. En cuestiones políticas, porque esto es una cuestión de voluntad, o sea, todo lo que es la jurisdicción, los territorios internacionales se dirimen en realidad por el poder y sobre todo por la voluntad de los pueblos. No es tanto, por ejemplo, el valor de la importancia de la República Argentina para solucionar este problema no está en la naturaleza y en la fortaleza de los recursos naturales que tenemos solamente. En realidad lo más importante es la voluntad de los argentinos y la forma como nosotros nos pongamos de acuerdo para recuperar eso. Dos características para desarrollar la sinergia que necesitamos para constituir el poder que necesitamos: liderazgo virtuoso, que sobre todo que lidere con el ejemplo y diseñe una estrategia nacional de desarrollo que contenga la recuperación de las islas, y después lo que es la educación del pueblo. De vuelta quedamos en educación, ¿no? Para seguir esa estrategia, ese liderazgo que irá cambiando cada 4 años, que si es una política de Estado, el problema de Malvinas será una política de Estado que sigue un plan, una estrategia que con sus pequeñas variaciones conducen al mismo lugar, que es la recuperación, y la voluntad del pueblo para, en cada lugar que estemos, hacer algo que favorece esta recuperación. De este problema de Malvinas, la única forma de salir airosos es cuando todo argentino sepa
con educación, que tiene algo para hacer, para colaborar, para cumplir ese mandato permanente e irrenunciable que dice la Constitución. ¿Ha habido una política de Estado? Porque a veces uno dice, no, la única política de Estado argentino ha sido la cuestión Malvinas, y yo he hablado con varias personas que, si bien todos hablan de la recuperación como una necesidad imprescriptible, necesaria y de derecho de los argentinos, a veces las políticas diplomáticas de los sucesivos gobiernos no han sido coherentes, y esa incoherencia genera la hipótesis de que alguno dice, mirá, no ha habido una política de Estado. La política de Estado, lamentablemente, después de la batalla de Malvinas, ha sido ceder toda la acción con exclusividad a la diplomacia. Y yo voy a ser contundente acá. La diplomacia no es la dueña, ni el organismo, ni la parte de la organización del Estado responsable de la política internacional. La responsable de la política internacional es la estrategia nacional ausente en nuestro país, que está a nivel superior, depende directamente de los presidentes y en este caso de la organización argentina, de la jefatura de gabinete de ministros. En ese nivel es donde se debe diseñar una estrategia nacional que termine con una política de Estado general que diseña los esfuerzos de la diplomacia, de la educación, de la salud, de la economía, social, de defensa, de seguridad interior, de todas las actividades del Estado orientadas a los objetivos que se determinen. Los objetivos, en términos generales, son de dos tipos. Uno, orientados a satisfacer necesidades internas, para no ser dependientes. Claro. Y en segundo lugar, los objetivos son externos, para influir sobre los demás actores. ¿Qué es influir? Con el poder que otorgan las capacidades propias, poder favorecer o perjudicar intereses de los demás actores internacionales. Porque eso es lo que nos brinda después la posibilidad de que con los recursos de los demás nosotros podamos completar las cosas que nos faltan, como en este caso nuestras islas del Atlántico Sur. En definitiva, ¿cuál es la solución para esto? Tenemos que desarrollar capacidades a nivel nacional. Y cuando vos me decís, ¿hubo una política de Estado? Si vos me decís, todo se reduce a la diplomacia y por sobre todo a la paz es una utopía. No existe la capacidad de recuperar territorio concreto con la paz. Cuando el otro usa la violencia, hasta la violencia, las Fuerzas Armadas, y encima es parte integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y como la corona británica tiene 15 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, como acabamos de ver, tal cual, el poder político que tiene es muy importante. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber que es un actor complejo que tiene 15 votos en la ONU, saber que hoy militarmente es superior a nosotros, saber que sus aliados los apoyan a ellos y no a nosotros, cosa que hoy día hasta me queda duda si lo sabemos. Entonces, una vez que nosotros entendemos esa situación, nos tenemos que concentrar en nosotros, unirnos, ¿no? Que la ideología y el partidismo no esté por sobre la cuestión Malvinas, ¿no? Fundamental. Vos me dijiste, hoy me preguntaste qué sensación te llevas de la educación en la experiencia que tuviste. Cuando yo entro en un estudio a una institución educativa, del nivel que sea, y desde que entro hasta que salgo, no paro de ver pañuelos blancos, quiere decir que estamos liquidados. Porque quiere decir que ya hay toda una intención de concentrar la educación y la interpretación de todo mirando el pasado. Cuando yo tengo que solucionar el problema de Malvinas, y el problema de Malvinas es el futuro. Entonces, prepararme hoy para conquistar ese futuro, la verdad, no tiene nada que ver con algo que pasó hace ya 50 años. Y con respecto, para ir ya, no sé si cerrando, pero por lo menos para hablar de algo que es presente, pero que va a ser no solamente que es actual, sino que es a futuro. ¿Es correcta la idea o la estrategia por parte de cualquier gobierno, no importa si es el actual o el pasado, de asociarse con Estados Unidos para generar una especie de recuperación, lo que sea, del Atlántico Sur? Si yo lo planteo de entrada, o sea, listo, vamos a ser socios,
Porque en realidad los problemas, en términos generales, resolverlos solos es muy difícil, ¿no? O sea, pero aún para cooperar yo tengo que desarrollar capacidades. Porque si yo voy a cooperar con alguien, los dos tenemos que poner algo de las respectivas partes. Ahora, si yo no tengo capacidades, ¿qué voy a poner? No puedo poner economía, no puedo poner capacidad intelectual, que es el recurso de los pobres, es la educación y el conocimiento. Bueno, no puedo poner fuerzas armadas para seguridad. No puedo poner, es muy poco lo que puedo poner, si no desarrollo capacidades para tener poder, no me puedo vincular ni siquiera cooperativamente con los demás, menos doblegar a los otros. Entonces, tengo que tratar de juntarme. Juntarme cooperativamente con otro, cuando no tengo poder ni capacidades, yo digo, es un suicidio. Claro. Porque en cualquier caso el otro se ve tentado a competir y va a imponer, nos va a usar solamente para satisfacer sus necesidades, como yo íntimamente creo que está pasando. ¿Y cómo ahora sucedió? Bueno, es que es naturaleza humana. Claro. Aprovecharse del débil. Bueno, pero esto que planteas vos es un análisis general de la situación, pero en términos particulares, específicamente con Estados Unidos, en 1831, totalmente. Lo que sucedió con la fragata Lexington fue el puntapié inicial por la cual después en 1833 el Reino Unido usurpó las Islas Malvinas, y ni hablar la cooperación de 1982. Ese tipo de cosas, esa sanguinidad de sociedad que tienen ellos, me parece que, a mí, modesto criterio, no quiero condicionar tu respuesta, me parece que no es oportuna ni antes, ni ahora, ni para después. Yo creo que tenemos, los argentinos, nos cuesta llamar las cosas por su nombre, ¿no? Decimos ocupante ilegal y no decimos invasor. Claro. O usurpador. Queremos solucionar por la paz cuando sabemos que es un imposible. Es un imposible. O sea, no hay lugar, una demostración en el mundo que la paz, o sea, más allá de Gandhi, que fue una excepción y es disimulado porque en realidad la independencia británica se decompone en la India y en Pakistán, y en el medio de Gandhi hubo muchas situaciones armadas. Tenemos que saber que la cooperación con el mejor amigo de nuestro agresor es prácticamente imposible. En una situación en la cual la hegemonía mundial está en disputa entre China y Estados Unidos. Y nosotros lo que queremos es recurrir a Estados Unidos para que persuada a su mejor socio en esa competencia terrible que está teniendo con la alianza oriental de China más Rusia. Ahí nosotros yo creo que somos es como que estamos condenados a ser una víctima, y si no lo interpretamos así, estamos en un severo riesgo, porque implica confiar en un Estado que lo más probable es que no va a usar, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos muy poco poder y capacidades para colaborar con ese actor de forma que haya una mutua retribución. No tenemos cómo exigirle a Estados Unidos que nos apoye en favor del Reino Unido. Entonces nosotros le vamos a dar una apertura comercial, financiera, de recursos naturales, todo lo que Estados Unidos necesita para competir con China, a cambio de, hoy día, lo que yo creo, una total inseguridad, ni siquiera promesa, ni siquiera abordar el tema de un apoyo a la República Argentina en su favor y en contra del Reino Unido. Yo creo que todo lo que está pasando con esas versiones es nada más que política interna que pretenden generar una confianza por la cual no hay ningún fundamento. De acuerdo. Bueno, Eduardo, no te quito más tiempo, te agradezco profundamente que me hayas dado la posibilidad de entrevistarte personalmente a vos, que hayas venido a la provincia, a mi terruño, que es parte de Malvinas, de alguna manera, y que bueno, que vengas a bregar por lo que es la educación de toda la República Argentina en relación a Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Este es un problema de todos los argentinos. Y muy especialmente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur. Si me permitís, hay algunas cuestiones que son importantes acá en la provincia. Y yo creo que es muy importante lo que haga la provincia. No puede seguir pasando delante de nuestras narices ningún buque con la bandera de Falkland Islands Territory, ¿no? La bandera inglesa que tienen los corderitos
que es propia de las Sí, la islas, legítima que bandera. nosotros desconocemos como una existencia política, no puede tener una bandera, no puede haber buques que estén identificados con esa bandera y que tengan registro en Falkland Islands, Stanley, porque son lugares que son argentinos y no pueden tener esa denominación ni asignársela a una unidad que circule internacionalmente, porque constituye, por un lado, propaganda a favor de una situación que nosotros no reconocemos, y en segundo lugar, afecta nuestra seguridad porque está afectando nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Entonces, yo invito a todos los fueguinos, ¿no? Para que de alguna forma incidamos a nivel nacional, para que diseñemos y promulguemos una ley nacional que prohíba en aguas jurisdiccionales argentinas de esa bandera de identificación del Falkland Islands Overseas Territory que nosotros formalmente desconocemos, sobre todo a través de lo que nos dice la Constitución Nacional. En segundo lugar, como la Antártida está vinculada al problema de las islas del Atlántico Sur, ¿no? Porque la jurisdicción antártica que hemos definido en el sector antártico se sustenta en las superficies terrestres más próximas a Argentina para nuestro sector. Tal cual. Tenemos que desde el extremo este, de los 25 grados de longitud, hasta los 61, que son los del oeste de Malvinas, el 75% del sector antártico argentino depende de poseer las islas. O sea que todo argentino, todo fueguino tiene que saber que necesitamos concentrar la atención en las islas, porque a partir de ahí damos sustento a la Antártida. Y como mínimo lo que tenemos que hacer para desarrollar los esfuerzos orientados a los objetivos que queremos conseguir, tenemos que saber cuánto vale eso que tenemos en juego. Tenemos que corregir las superficies de la Antártida, porque el sector antártico argentino mide el triple de las cifras oficiales, aunque parezca mentira. Y la Antártida terrestre que está ahí adentro mide el 50% más de lo que está dicho. Y el mar Antártico, ¿no?, vale 6 veces más de lo que está publicado en forma implícita, Sí, porque sí, se sí. habla del sector total y la Antártida terrestre. O sea que muchas cosas por hacer que no necesitan, no tienen oposición británica, no tenemos que persuadir a nadie en el mundo, son cosas internas que además de ponernos de acuerdo en una causa nacional y una política de Estado, son cuestiones técnicas y de conocimiento que tenemos que desarrollar, tanto como la educación. Luciano, muchísimas gracias por esta oportunidad, es un placer estar acá en Tierra del Fuego, con este asunto de la Malvinas, que para mí es una pasión, pero sobre todo por el desafío que representa, ¿no? Y obviamente por ser veterano de guerra también.